y el tema de hoy se llama Prosperar en nuestro camino. Está basado en Josué capítulo 1:8. Prosperar en nuestro camino, Josué 1:8. ¿Estamos listos? Bueno, los dos que dijeron estamos listos. Con uno que esté listo, yo me animo, no pasa nada. Apunta esto. El hermano Wayne Myers, que ya falleció, ya está con el Señor después de 102 años, 103, 102 años, algo así, más o menos. Él dijo esto: quien transgrede principios cancela bendiciones. Y lo dijo un hombre que tiene autoridad, Él dijo, quien transgrede principios cancela bendiciones. Y déjame decirte que tristemente es una realidad, porque la Biblia está llena de promesas que el Señor ofrece a su iglesia, a sus hijos, pero a veces nosotros ponemos un obstáculo para que esa bendición no llegue a nuestras vidas. Y vamos a ver estos eventos históricos como una introducción. Y habla acerca de la historia de Israel entrando a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y bueno, hay mucha historia que pudiéramos hablar y sabemos que Israel fue sacado de la esclavitud degradante de Egipto. Pero sabes, no solamente fueron eventos confirmados históricos, porque existe la historia, no solamente escrita en la Biblia, sino históricamente están confirmados esos eventos, porque Dios habla a través de todos estos eventos, porque finalmente nuestra liberación también se dio a partir de recibir a Cristo y ahora somos libres del pecado. ¿Cuántos pueden decir amén? Eso es una realidad y eso todo mundo cristiano lo sabe. Pero sabes, el acto central de la redención del Antiguo Testamento es la liberación de Israel de Egipto. El acto central de redención del Nuevo Testamento es la obra de Cristo en esa cruz. Entonces, la historia, la Biblia nos dice que durante la travesía del mismo pueblo de Israel hacia su libertad, hubo una provisión sobrenatural. Y si puedes leer la Biblia, la historia habla acerca del maná, habla acerca de del agua de la peña, por ejemplo, habla acerca de la columna que Dios mandó en el día, habla acerca de la columna de fuego o de todo lo que hizo el Señor para cubrir la nube de día y el fuego de noche. Habla acerca de muchos eventos sucesivos conforme a ese paso del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque hubo una revelación divina y hubo una protección divina. Por eso mi oración desde hace muchos años ha sido, Señor, regálanos tu presencia. Porque donde estaba la presencia del Señor, existe algo sobrenatural. Vámonos a Josué 1:1, por favor. Dice su palabra, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Así viene esa primera parte de Josué 1:1. Bueno, lo que está diciendo esta historia es que Josué, el libro de Josué empieza precisamente con la muerte de Moisés. Y se cree, por lo que dice la Biblia, que Josué no era un niño cuando entraron a la tierra prometida. Se cree que era un hombre ya
de edad avanzada, por lo menos era un adulto, porque vemos que el Señor levanta reyes muy jóvenes, de hecho de edad adolescentes y niños inclusive. Pero en esta historia en especial Josué es ya un hombre adulto, ya un hombre maduro, vamos a decirle así. Y bueno, hasta este momento en la historia de Josué 1:1, las credenciales importantes del mismo es que fue discípulo de Moisés, una persona que estaba al lado del maestro siendo enseñado. Y bueno, cuando el libro de Josué empieza es porque los israelitas están en la franja acampando, dice la Biblia, a orillas del oriente del Jordán, exactamente esperando pasar hacia esa tierra prometida, esperando que Dios hiciera un milagro, claro, esperando que Dios respondiera. Y ese era como el inicio y el término de una etapa, era el final de la etapa de Moisés estando ahí a las puertas de pasar a la tierra prometida, y era el inicio de levantar otro líder que era el mismo Josué. Pero algo sucedió con Moisés. Estuvieron vagando por la tierra y dice la Biblia que hasta que muriera aquella generación que no veneraba tanto al Señor, fue cancelada, anulada, y el Señor, como dice, ahora sí viene una nueva generación. Por eso mi oración de hace rato es la nueva generación, Señor, que estás levantando. No solamente hablando de jóvenes, sino hablando de la nueva generación en Cristo. Entonces, había una generación vieja que tenía que fallecer. Y Josué 1:8 es parte de la historia de Josué, pupilo de Moisés, que Dios eligió a este hombre en particular para terminar el trabajo inicial de Moisés. Pero el trabajo para Josué no iba a ser sencillo, porque si bien era un hombre aproximadamente, a lo mejor de unos 30, 40 años, él había estado al lado de Moisés y veía la reacción de ese pueblo en contra o en favor de Moisés. Y sabes, hay una historia de un pastor que cuenta cómo es que la travesía de su papá, de cómo siendo pastores, él veía todo lo que sucedía con su papá. Y me acuerdo que nos platicó y él lloraba todavía. Su papá creo que ya falleció y él decía, es que tú no sabes, pastor, cómo es que mi papá sentado en la mesa, dice, recibía llamadas, tenía que salir de emergencia, lloraba mi papá en la mesa, dice, por alguien que se iba de la iglesia. Dice, tú no sabes cómo yo sufrí la deslealtad de la gente. Y aún así él era pastor. Entonces el ejemplo es exactamente el mismo. Este Josué, viendo toda la experiencia de Moisés, aún así Dios lo levantó como el gran líder para terminar la encomienda de Moisés, pasar a la tierra prometida. Hermano, los israelitas no eran 200 o 300 que estamos aquí, eran millones. ¿Cómo dice el dicho? Infierno, no, ¿qué? Pueblo chico, infierno grande, ¿no? Es textual, textual. Pero sabes, Josué necesitaba de parte de Dios una palabra, y esa palabra describe su gran liderazgo, porque fue levantado como un guerrero. Josué nació en la esclavitud de Egipto. Josué dejó de ser un simple, sin menospreciar a nadie, pero un simple carpintero o un simple trabajador de la obra para levantarse como un líder, como un guerrero. Y eso le costó un tiempo a Josué.
Eso le costó un tiempo a toda esa generación que no entendió y levantar otra generación que iban a pelear, iban a conquistar la tierra prometida. Era una promesa, sí, pero era una promesa condicionada. No era un regalo para que, ¿sabes qué? Llega a ese lugar y plántate. No, 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 no. Tienes que pasar y tienes que destruir a todos los que están allá. Era una gran promesa, pero también era un gran trabajo para los israelitas ir a esa tierra y conquistarla. No era sencillo. La vida de Josué es un ejemplo de fe y obediencia a las promesas de Dios porque él se aferró a eso. Su liderazgo fue crucial para que fueran a pasar a la tierra prometida. Recordemos que Josué fue uno de los 2 espías que regresó junto con Caleb y dio un informe para poder entrar a ese lugar. Cuando todos decían, no, es que hay gigantes, allá nos van a aniquilar. No, vamos contra ellos, vamos y los vamos a hacer añicos. Y solamente esos 2 se habla después en la historia. Y estaba platicando con mi esposa y le dije, oye, ¿cuántos años tenía Caleb cuando regresó y le reclamó? Bueno, no le reclamó, nada más le dijo, oye, ¿te acuerdas de la promesa que nos hicieron a nosotros 2? Y a mí me tocaba esa porción, dámela, dice, porque ahora me siento más fuerte que antes. Y tenía más de 80 años. ¡Ah! Y 40 ya nos andamos cansando. Y Caleb, un hombre, bueno, perdón por los de 40. Yo tengo 60 y me canso, pero pues le doy. 80 años tenía este hombre. Dices, no puede ser. Y con el mismo ímpetu le dijo, ahora vengo por lo que Dios me prometió. Y si este hombre tenía esa edad, pues imagínate, Josué, que eran contemporáneos, yo quiero pensar. Entonces, Josué históricamente hablando, escucha, no solamente bíblicamente, históricamente hablando, es considerado como uno de los estrategas militares más poderosos que ha habido y pisado la tierra. ¿Sabes? Con la historia de Josué podemos decir, Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel, por eso empecé con esa frase del hermano Wayne Myers. Oh, ¡qué tremendo! Quien transgrede sus principios, cancela bendiciones. ¿Sabes? Dios le prometió a Abraham y a sus descendientes habitar la tierra bajo la mentoría de Josué. Dios trajo a ese pueblo a esa tierra prometida. ¿Sabes? La victoria no estaba asegurada porque Dios levantó a Josué como un gran líder. No, no, no. La victoria estaba asegurada porque Dios es un gran líder. Porque Dios era un gran estratega, no Josué. Era el mismo Señor. La entrada a la tierra de Canaán fue confiada a un solo representante llamado Josué. El simple trabajo de Josué era dirigir a más de 2 millones de personas a una tierra extraña y a una tierra no fácil, pero tenían que conquistarla. Entonces, ponte en el lugar de Josué. Oye, voy a ser ahora el sucesor de Moisés, que era el principal, el que fue a hablar con Faraón, el que hizo todo lo posible por llevar al pueblo a la tierra prometida, y ahora Josué se le encargaba, como que le pasaban el estatuto y era un peso demasiado grande para Josué. Verso 7 de Josué 1. Dice la Biblia, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Sí dice así? Qué interesantes palabras cuando empiezas a analizar esa historia, porque es una frase que podemos repetir así muy coloquialmente y le podemos mandar a alguien, solo esfuérzate y sé muy valiente. Sí, pero eso no es tan sencillo. Esfuérzate y sé muy valiente. Me surge esta pregunta cuando estaba leyendo y dije,
¿Qué significa esto, Señor? ¿Será que Josué no era tan esforzado y no era tan valiente? Pregunta, porque ¿por qué lo mencionó Dios? ¿O será que tal vez Josué tenía una idea diferente de lo que debía ser esforzado y valiente? Porque cada quien tiene un concepto diferente del cristianismo, déjame decirte. Todos vivimos un cristianismo a veces adecuado a mi necesidad. O creemos a un Dios hecho por mi conciencia y no un Dios bíblico. Ya me estoy saliendo del tema, me regreso. Valentía tiene que ver con hacer las cosas a pesar de. Es el aliento, es el vigor, dice, que se tiene para ejecutar una acción. ¿Sabes? Una persona valiente es aquella que vence las dudas, que actúa con decisión y firmeza. Esa es una persona valiente. No es el que anda buscando pleito en todos lados y que si se pasa alguien en el semáforo o se te cierra algo. Ese no es ser valiente, ese es ser un poquito tonto. Sin pensar que el otro puede traer algo y te puede. Porque no somos supermanes, o sea, sí somos. La Biblia dice que somos extraterrestres, pero eso no quiere decir que no seamos vulnerables, hay que tener cuidado. Bueno, pero esa es otra prédica. La valentía era sumamente apreciada en la cualidad de todo hombre, especialmente en la guerra. Así como los hombres valientes eran bien vistos, los hombres cobardes no eran tan bien vistos. Porque como que intrínsecamente eras un hombre, tendrías que ser valiente. Eso es lo que se pensaba en la antigüedad. Y la valentía está asociada a personas que hacen grandes hazañas, que enfrentan peligros. Llámese todos los superhéroes, el que tú quieras mencionar. Todos ellos son considerados muy valientes, pues sí tienen superhéroes, sí, superpoderes, pues así hasta yo. Estas personas no experimentarán timidez, miedo, incertidumbre, indecisión. La respuesta es sí, pero a pesar de, vencen. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Sabes? Hay una fórmula de la prosperidad, pero no de la prosperidad que estamos manejando el mundo entero. Déjame terminar el mensaje y vas a ver por qué te digo esto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de noche y de día, o de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 4 cosas importantes: leer, declarar, pensar y hacer. Apunta: leer, declarar, pensar y hacer. Eso es lo que acabo de leer. ¿Sabes? La única instrucción sencilla pareciera ser que le dio a Josué, pareciera ser, le dijo: haz conforme a toda la ley. Oh, escucha esto. Estas siguientes líneas no solamente son para Josué, también para nosotros. Josué no solamente necesitaba leer la palabra de Dios, debería estar en sus labios, que nunca se apartara de su boca, que de día y de noche meditará si tenía que hacerla, para que hagas conforme a todo lo que está escrito. ¿Sabes? La instrucción pareciera ser unas palabras tan sencillas, pero son tan difíciles de hacer. Y déjame insistir, pero yo preguntaría, ¿cuánto tiempo utilizas para leer la Biblia? Porque sabes que hay un gran porcentaje, porque a veces el mensaje no solamente es para ti,
Hay un alto porcentaje de pastores que solamente leen la Biblia cuando tienen que predicar. Entonces, si así es con los pastores, imagínate con la congregación. Por eso te invito con mucha autoridad, ¿cuánto tiempo lees la Biblia? ¿Cuánto tiempo dedicas a escudriñar su palabra? Cuando Moisés muere, Dios ya tiene listo a Josué. ¿Por qué? Porque no hay descanso en el propósito de Dios. No es hasta que Dios encontrara otro líder de la categoría de Moisés para seguir. No, no, no. Dios ya lo había preparado. Aún naciendo ahí en la esclavitud. Conscientemente en su mente, Josué estaba preparado. ¿Sabes? Moisés no tuvo la oportunidad de entrar a la tierra prometida. No se podía avanzar. Porque ahora la promesa estaba dada a Josué. ¿Sabes? Moisés no era el hombre del futuro. Fue un hombre en el pasado excepcional. Moisés estaba hecho para ir en contra del faraón. Josué estaba hecho para ir en contra de los cananeos. Moisés era el más apto para tratar con el mar y el desierto. Josué era el más apto para ir en contra de esas ciudades fortificadas. Fíjate la diferencia entre uno y otro. Dos líderes ejemplares. Moisés fue el hombre indicado para sacar al pueblo de la esclavitud. Pero Josué fue el mejor hombre para organizarlos y saber cómo íbamos a pasar a conquistar esa tierra. Y un hombre ya adulto. Levítico 19:37 dice: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. Esto se escribió hace miles de años atrás. Guarda estatutos, enseñanzas, ponlas por obra. Sabes, Dios siempre habló de una manera directa y muy sencilla si queremos verlo así. Pero en sus principios hay una enseñanza importante. La palabra guardar viene de shamar. Y la palabra guardar en ese sentido habla de hacer un cerco. Hacer un cerco. Guarda mi palabra. Haz un cerco alrededor de ella. Y también habla acerca de proteger, de atesorar, de conservar, de observar, de vigilar, de velar. Ese es shamar. Todo eso es la palabra de Dios. Todo eso es lo que significa para nosotros tener la oportunidad de leer su Biblia. Tenemos esa oportunidad y no nos van a matar por abrir la Biblia, iglesia. Donde solamente aquí en México, en las zonas rurales allá en Oaxaca, matan a las personas que son cristianas. Hoy, siglo XX, ¿qué estamos? ¿21 o 22? El que estemos. Hoy en este tiempo están matando gente por ser cristiana aquí en México. No te vayas a Musulmania ni a esos lugares. Hoy aquí en México. A veces estamos tan cómodos de no poder abrir la palabra de Dios por flojera, porque no tengo tiempo, y yo quiero pensar que Dios de repente, tú estás orando y el Señor, ¿sabes que ahorita no tengo tiempo, Richard? O sea, no tengo tiempo para ti. Tan importante su palabra en nuestras vidas. Y te lo voy a seguir diciendo hasta que ya no me dejen predicar aquí. Dios le exige a Josué que medite en su ley. Meditar según la Biblia es un proceso mediante el cual aprendemos, escuchamos al Señor, aplicamos sus principios en nuestra vida, observar cómo es Dios y qué quiere de mí. Ya lo platicó el pastor Gabo. ¿Quieres conocer su voluntad? Aquí está en la Biblia, iglesia. ¿Cuál fue el resultado de Josué después de todo lo que sucedió con él? Vámonos al capítulo 21, verso 44.
Dice, Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. ¿A quién se lo había jurado? A sus padres. A los padres de una generación X. Ah, no, hay una generación X ahorita, ¿va? Bueno, eviten ese comentario, ¿ok? Dice, ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho en la casa de Israel. Todo, dice la Biblia, todo se cumplió. Solamente porque le dijo, esfuérzate y sé valiente. Guarda estas palabras. Ahora, ¿Josué fue un hombre perfecto? Ni absolutamente que no. Claro que no. La mayoría de los personajes bíblicos, a excepción de Jesús, pudieron tener sus fallas. Pero aún así, Dios lo respaldó. Y sabes, David escribe algo muy parecido. Otro hombre de guerra. Otro hombre levantado para guiar a la nación de Israel en lugar de Saúl. Un hombre valeroso. Un hombre comprometido con el Señor, con fallas, claro. Bienaventurado el varón, Salmo 1:1, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de pecadores. Pareciera ser que el rey David está escribiendo parte de sus memorias aquí. Parte de lo que él oyó y que influenció su vida pudo haber sucedido así. Por experiencia lo está escribiendo. Claro, nosotros recomendamos a nuestros hijos experiencias para que ellos no las pasen. ¿Están de acuerdo? Como que le decimos, escucha la sabiduría, no hagas esto porque va a pasar esto, porque nosotros ya lo pasamos, ¿no? Y le decimos, mira, cuando tú vas, yo ya regresé 3 veces. ¿Sí o no? Así le decimos a nuestros hijos. Y sabes, es de broma, pero es una realidad. Cuando mis hijos van, yo ya regresé y fui otra vez. Ya soy un hombre grande y de mucha experiencia, buenas y malas, claro. Dice, ni estuvo en silla de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Escucha, delicia, delicia, eso debe ser la palabra de Dios para nosotros, una delicia. Y en su ley medita de noche y de día, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Y qué crees que dice? Y todo lo que hace prosperará. Otra vez. Qué interesante. Josué 1:8 dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La misma historia, el mismo pasaje por 2 personajes diferentes en diferentes palabras, pero es el mismo sentido y el mismo fin. Qué interesante. Bueno, ya sé que para ustedes no, pero para mí sí es muy interesante. Y yo soy el que está predicando, ¿ok? Qué interesante que ambas partes hablan acerca de la ley de Dios y de prosperar. Sabes, a menudo podemos ver la mayoría de las promesas condicionales de Dios vinculadas a una postura de una fe activa y de una santidad práctica. Dios habla acerca de eso. Ten fe, pero vive en santidad. Ambos relatos, ambos retratos de estos personajes están en perfecta armonía con la enseñanza de la palabra. La prosperidad viene como un fruto de la obediencia, la meditación de su palabra y la comunión con Dios. Y no he mencionado la palabra dinero porque no está involucrado en este tema, ¿eh? Porque tristemente hablamos de prosperidad y siempre le ponemos un signo de pesos. No, no es así, iglesia. Eso no es así. La promesa de que todo lo que hagas prosperará habla de un camino de integridad, comunión y permanecer en su palabra. Si no, no va a haber un resultado. Josué es la demostración de todo ello. Eso habla Dios cuando le dice a Josué. Y sabes, el libro de los Salmos, qué casualidad
que empiece precisamente el verso 1. No comienza con un canto festivo ni con una súplica angustiada, sino con una proclamación doctrinal y una advertencia moral. Ten cuidado, varón. Bueno, la Biblia está enfocada en varones, pero hablamos de seres humanos, ¿les parece? Tengan cuidado y da una serie de sugerencias. La poderosa afirmación, todo lo que hagas prosperará, no es una promesa aislada, es una bendición automática siempre y cuando suceda lo anterior, porque así está escrito. Es la combinación de una serie de requisitos espirituales que implican separación del mal, deleite de su palabra y la constancia en la meditación. Ok, separarnos del mal, ¿vamos bien? Constantes en su palabra, meditar en ella, que sea un deleite esa palabra para nosotros. De verdad, iglesia, te invito a que te metas a las historias de la Biblia. Vas a encontrar cosas sorprendentemente peculiares. Digo, yo sé que hay gente que le gusta mucho leer, está bien, pero incluya la Biblia. Bueno, no, más bien, no incluyas a la Biblia. Que la Biblia sea la base y lo demás lo quieres incluir, está bien. Pero también escoge qué tipo de lectura lees. ¿Va? ¿Sabes? En otras palabras, se trata de la prosperidad que fluye de la fidelidad, no es una casualidad o no depende de un esfuerzo meramente humano natural. ¿Por qué? Porque la Biblia hace ver que la prosperidad es la consecuencia, no como un objetivo, es una consecuencia natural de una vida fundada en la santidad y la palabra. Por lo tanto, el Salmo 1 revela que la prosperidad bíblica es inseparable de la fidelidad a Dios. Por eso es que no puede ser lo contrario. Todo lo que hagas prosperará. Sí, claro, esa es una parte que decimos, Señor, tu palabra dice que todo lo que haga prosperará. Sí, pero si se hace con obediencia en la palabra de Dios para la gloria de Él. ¿Sabes? La prosperidad no es un esfuerzo humano aislado, sino es una conexión vital con la fuente espiritual que es el mismo Dios. La verdadera prosperidad bíblica no es algo instantáneo. No es algo de que dices, Señor, aquí dice que voy a prosperar y voy a meter el melate y hay 300 millones de pesos. Gloria a Dios, no se te olviden los diezmos y ofrendas. Pero si juegas, pues hazlo. Ojalá te saques la lotería. Bueno, el melate. Pero no es un asunto solamente de orar y desear. Es un proceso soberanamente dirigido por el Señor. No es una idea abstracta o meramente algo poético. Dios ofrece una prosperidad integral, interior, exterior, espiritual, visible. Todo lo que hagas prosperará, incluye todo tu interior y todo lo que se puede ver. Es algo integral en el ser humano, hijos de Dios. ¿Sabes? Habla de espiritualmente, en fe, en entendimiento, en madurez, emocionalmente en autocontrol, paz, alegría, económicamente con sabiduría, provisión, ministerialmente dando fruto con perseverancia. De eso habla la prosperidad. No solamente que nos enfocamos en los dineros, en diezmos y ofrendas, eso es parte importante, pero eso no lo es todo. Eso no lo es todo. Deuteronomio 28:1. Denme oportunidad de buscarlo aquí en mi celular. Ok, Deuteronomio
28. Ok. Ok, dice entonces, acontecerá que si oyeres, 28:1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, otra vez la ley, otra vez los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y el verso 28 es de mis preferidos porque dice la Biblia, el comienzo del verso 28, capítulo 28, verso 2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Iglesia, si tú cumples con los principios de Dios, aunque te quites, te va a alcanzar la bendición. Eso es una promesa de Dios, no es algo que yo digo ni que quiero manipular. Eso es así. Bendito serás, en el verso 6 dice, tu entrar y bendito también será tu salir. ¿Sabes que habla intrínsecamente de ser próspero? Es para aquellos que están en el centro de la voluntad de Dios, hacen su voluntad y por tanto siguen la voluntad de Dios. Y lo que podemos ver es que aun medio de la tribulación, Dios es fiel y se manifiesta ahí. Y Dios nos prospera. Todo lo que hagas prosperará. No es el abracadabra famoso como una frase que digas, es que Dios te va a prosperar. Sí, pero dile todo el contexto. Dios te va a prosperar, pero tienes que hacer todo esto. No solamente es porque Dios lo quiera que lo pueda hacer, claro, pero hay un argumento extra. Es una cosecha, es una siembra de obediencia, santidad, constancia. ¿Sabes? Lo que yo he visto es que Dios no bendice ni favorece planes egoístas. Dios no bendice los caminos ni las acciones desconectadas de su palabra, nunca. Y sabes, cuando vemos esos personajes en su palabra, muchos de ellos descubrimos que la verdadera prosperidad no depende del entorno, sino sino de una sola palabra, fidelidad a Dios. Eso hace que los seres humanos sean prósperos. Sabes, y debemos entender que la prosperidad no está en las manos de uno, está en las manos de Dios. Gracias, hermanita. Voy terminando, chicos. Josué 1:7. Voy a leer lo mismo en otra versión. Dice, sé fuerte y muy, como dice, muy valiente. Sé fuerte y muy valiente. Varón, sé fuerte y muy valiente. Mujer, sé fuerte y muy valiente. Esta es una palabra para nosotros. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Cuántos pueden decir un amén? Hay que hacerlo, iglesia. Digo, y es una instrucción de alguien que pudo hacerlo y no es algo tan complicado si lo vemos en este entorno físico. Es algo, ahí agárralo, Jeremy. Es algo, ahí agárralo. Es algo que sí podemos hacer, por eso es que dejó la instrucción el Señor. Ay, gracias por este viento, Señor, hacía mucho calor. Y todo lo que hagas, dice la palabra de Dios, prosperará. No es una excepción, sino una constante de la vida de aquellos que se apartan del pecado, meditan en su palabra y viven en el mismo propósito de Dios.
No reside en las circunstancias, sino en la fidelidad. Hemos visto historias como de José, Nehemías, David, Daniel, Esther, demuestran que la presencia de Dios hace totalmente la diferencia en cualquier lugar. Solamente su presencia. Último verso, segundo libro de Crónicas. ¿Listo, chicos? 26:5. Mira lo que dice de este rey. Segundo libro de Crónicas, 26:5. Y persistió, repite conmigo, persistió. ¿A qué te suena la palabra persistió? A que si estás orando vas a darle otra vez porque no has recibido respuesta del Señor. Claro, Él no está obligado, pero dice que oremos sin cesar. Persistió, dice como que ocupó un lugar preciso para estar delante de la presencia y persistió, dice, en los días de Zacarías, entendido en las visiones de Dios. Y escucha esto, y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué dice la palabra? Él lo prosperó. ¿Cuándo? Cuando él dice que persistió en buscar a Dios. A lo mejor a través de su palabra, a lo mejor a través del ayuno y la oración, pero persistió, dice, y Jehová le prosperó. ¿Sabes? El buscar y el encontrar hace una gran diferencia. Solamente la presencia de Dios. Es decir, no basta con creer, hay que obedecer. No basta con conocer la verdad, hay que practicarla con celo y constancia. Dice su palabra, Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Es un salmo, iglesia. Es el Salmo 118, 25. Es una súplica, pero es una súplica condicionada. Hay que hacer algo importante nosotros para que Dios nos pueda prosperar. Y son de las veces que mi pastor Enrique dice, hazlo, yo te invito a que lo hagas y Dios va a traer esa prosperidad.